Con Ana Rosenfeld, que estuviste con Victoria Banucci. No entiendo, vino por un día, 2 días, la acompañaste de nuevo. ¿Cómo fue esta llegada? Cambió de look también. Sí, estaba muy linda. ¿Cómo fue esta llegada de Victoria Banucci y por qué vino por tan poco tiempo? Un día. Un día. Bueno, vino a verme a mí, o sea que es todo un honor que se haya tomado un avión, como dice, por casi, no sé, 20 y pico de horas, porque vive en Los Ángeles, tuvo que hacer una conexión muy compleja. No, no vive más en Miami. Ah, mira, no sabía. Y vino porque había que tomar resoluciones muy complejas en el juicio de Twitter. Y bueno, obviamente vino a firmar papeles que tenían que ver con eso. Y pero fundamentalmente, ¿me estás hablando del juicio de Twitter, que está en Twitter por día. el tema del escarnio público que sufrió cuando tuvo esas fotos de Exactamente. Ah, sí. No vino por el divorcio ni por nada de eso. Leones, ¿no era? Sí, con la foto de los leones y todo eso. Y perdóname, ¿no? Claro. Pero me suena raro hacerle juicio a Twitter por algo que Twitter no hace, porque Twitter es como que yo le haga juicio al correo porque me llegan cartas puteándome, ¿entendés? Digo, es medio raro. Digo, ¿se puede hacer un juicio así? Chicos, aprovechemos la audiencia que tienen para que la gente entienda por qué el juicio contra Twitter. Dale, por eso Vuelvo a aclarar algo que lo vengo aclarando, pero el público se renueva, dicen, sí, ¿no? Los conductores no, pero el que en público función de eso les explico. Google y Yahoo son buscadores. Por lo tanto, toda la información que levantan como bibliotecarios, recién con una orden judicial, tienen la obligación de bajar la info que obviamente denigra, lastima, injuria y demás a la persona que hace la denuncia, el reclamo, y la multa les empieza a correr por el no cumplir con esa manda judicial. Twitter es un mundo aparte, Twitter es un contrato. Señores, usted con Twitter firma un contrato como lo firma con Instagram y como lo firma con Facebook. ¿Y qué dice ese contrato? Y estas empresas... Que nunca lo leemos, que podemos aceptar. En la época... Sí, todo parece múltiple choice. Crucecita, acepto, porque la urgencia es pertenecer. Claro. Entonces, tanta desesperación por pertenecer que la gente acepta literalmente sin leer la letra chica de los contratos. Conclusión, estos contratos que no son los originales, porque cuando el juicio empezó, Victoria Banucci no estaba protegida por quien contractualmente le decía que la iba a proteger del odio, la discriminación, de decirle judía de mierda, HDP, que tus hijos... Cosas gravísimas que verdaderamente afectaron a Victoria, más allá de toda la pelea que pudo haber suscitado y los dos bandos que se crearon o que se generaron producto de quienes apoyaban a Victoria y quienes de alguna manera estaban ofendidos por estas fotos de las que ella misma pidió perdón. Fue una época diferente de su vida, fueron muchos años antes incluso que salieran a la luz, y ella dijo, pido perdón, me arrepiento y discúlpenme por haber formado parte de una sociedad o de una vida que no me hizo darme cuenta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero aclárame bien lo de Twitter, porque me interesa, porque en realidad la mayoría de los que estamos en Twitter recibimos puteadas y deseos de muerte para nuestra familia. Pase lo que nos pase. Yo pongo la foto de Sai Baba y me desean la muerte de alguien. Lo que sea, digo. Por eso me interesa, porque es raro, te repito, hacerle juicio a Twitter. Es fundamental. Vamos por ese lado que me interesa. ¿Cómo llevas a cabo un juicio contra esa empresa? Muy bien. Este es el primer juicio que existe en toda la historia de Twitter. Jamás Twitter recibió como empresa semejante batalla. Tal es así que este juicio está publicado en los Estados Unidos, en Irlanda, que es la otra sede de Twitter, en España, en Italia, en Alemania, donde se está al corriente del avance de esta actuación mía profesional en defensa originariamente de los derechos de Victoria, pero fundamentalmente en defensa de todas aquellas personas que son atacadas en la red social Twitter, como digo yo actualmente, red cloacal, porque vos podés tener todo el disentimiento que quieras respecto a la opinión, podés estar, o sea, no hay censura, no hay falta de libertad de expresión, vos podés decir lo que quieras, pero con respeto, no señora Edil, no lastimes, no maldigas. O directamente no formes parte de la opinión si sabes que tus palabras van a tener una envergadura tal que van a agredir Ana, desde lo racial. ¿Pero qué puede hacer Twitter, Ana? ¿Qué debería hacer Twitter? Cuando ve una palabra fea, sacarla.
Claro. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué hizo? Chicos, Twitter tenía un contrato original que a partir de mi demanda lo cambió. Mirá. Agregó ahora muchas más herramientas para el usuario que de alguna manera se siente afectado y entonces ustedes van a configuraciones. Editar, y ahí encuentran todas las cosas que pueden. Podés filtrar. Correcto, y pueden filtrar. Claro, el hecho de que ustedes no sean arrobados o eventualmente no tengan esa red social no implica que las malas palabras, las injurias, todo existan, no pase. O sea, no por no pertenecer, las puteadas te las perdés. Pero tiene que lamentablemente sos objeto. Pero Twitter, y ya entramos en la base de datos de Twitter, ya la pericia que se hizo y se presentó en la justicia el día lunes, por eso motivó la presencia de Victoria en el día de ayer, perdón, antes de ayer, Victoria vino precisamente para anoticiarse del avance maravilloso de su causa y donde Twitter no tiene ninguna forma de defenderse de todos los estragos que hizo. No solamente con Victoria, porque Twitter hoy afecta desde un presidente a un expresidente, un ministro de la Corte, te comento un algo, extranjero. Ana. En algún momento que también recibí agresiones de todo tipo, discriminatorias, etcétera, cuando bloqueaba a las personas y me preguntaban las causas y te dan opciones y las ponía, la respuesta después de Twitter, ¿sabes cuál era? Que no veía el motivo por el cual yo estaba haciendo una demanda, un reclamo. De bloqueo. O no hacía Como lugar. que no le importaba, claro. No hacía lugar a lo que yo estaba explicando. Y eran insultos antisemitas. Gravísimos. No me cabe ninguna duda, que lo fueron. Conclusión, Twitter es responsable contractualmente de todo lo que vos estás sintiéndote dañada. ¿Y qué le reclaman? De hecho está que yo no le hice ¿Qué le reclaman un dinero ustedes? multiplicado por un dinero muy importante. ¿Millonario? Que es la multiplicación. Siempre la palabra millonario vende. Pongamos ahora un graph gigante. Sí, ahora convengamos que un millón de pesos. Pongamos millón. Claro. Un millón de pesos hoy. No, Bueno, pero te quedaste corto. No, te quedaste corto. Te Tiene que quedaste ser corto. judicial el tema. No, te quedaste corto. No, Es que estoy diciendo judicial el que reclamo, ya de por sí, que pero sea más de un millón de pesos es fundamentalmente- millonario. A eso me refiero. Sí. Correcto, sí. Por eso. Por eso pongamos reclamo millonario, que Claro. eso tiene impacto. Pero la realidad es que Twitter está sucumbiendo frente a la demanda que está presentada en tribunales. Por lo pronto la Corte ya se expidió diciendo y rechazando un montón de agravios de Twitter, diciendo que los derechos personalísimos están por encima de todo, tienen raigambre constitucional. Por lo tanto, nadie tiene derecho a permitir que lo agredan, lo insulten, lo discriminen, le digan de todo y menos que le deseen la muerte de sus hijos. Pero más allá Tema del uno. dinero, Ana... Cámara dijo que recién... Sí. Perdón, digamos, más allá del dinero que eventualmente le paguen a Victoria y a la gente que hace una demanda y la gana, el tema es cómo se hace para que esto cambie en la dinámica de Twitter y no estemos todo el tiempo... Con los la filtros. gente, Yo no veo nada. Pero lo de los filtros sigue existiendo, Muy el bien, insulto. correcto. Uno lo ve, pero sigue No, yo no existiendo. lo veo. Eso es lo que digo. Sigue existiendo. Y bueno, no sé. Lo veo, puedo ver yo. lo Es veo que otro. justamente no te arroban, ponen tu nombre y por supuesto entre ellos interactúan. Por eso la demanda tiene un efecto multiplicador importantísimo, porque precisamente la interacción, o sea, vos podés ver un tuit que tuvo a lo mejor repercusión 100, 200, 300, 500, lo que fuere. Sí. Pero la interacción de ese tuit Es más es fuerte. una potencia imposible de cuantificar. Claro. Por lo tanto, independientemente de que vos estés o no al corriente, de que hablan o no de vos, eso está pasando. Entonces Twitter tiene que asumir, o cierra la red, paga y por supuesto tiene que controlar más. Introdujo un montón de herramientas. Por lo tanto, yo creo que contractualmente ellos están en un gran debe. Claro. Y las periciales, que son terribles, porque el perito lo puso a la justicia. Inclusive el propio perito de Twitter llegó a decir, wow, no puedo creer que Twitter cometa tantas actitudes gravosas. Se entregó. Porque en definitiva, aún diciendo que Twitter bajó algunos tuits que eran verdaderamente ofensivos al máximo. Sí. Hay otro tanto que no se tomó ni siquiera el trabajo de hacer la búsqueda. Por lo tanto, una multa
que le habían impuesto. Estamos pidiendo que se reinstale esa multa, que es una multa muy importante, literalmente muy importante para la justicia argentina, y fundamentalmente el final del juicio. Twitter creo que en algún momento se va a sentar, no solamente con Banucci y conmigo, sino que se va a sentar con sus abogados del mundo entero para buscar la manera de amortiguar el daño que ocasiona. Claro, porque prever, sin darse cuenta, tratar de evitar esto. que es el dueño. Sí, Claro. es verdad. Ana, gracias por este móvil. Y volviendo a Victoria, Sí. no, déjeme contarle. Sí, contanos, dale. Victoria vino está? divina, está renovada. La Tan vimos. divina, está Linda. renovada. Estaba tan desabrigada. Realmente está muy Mirá lo que le linda. pregunta. Sí, se fue resfriada. ¿Viste? Claro. Ahí tenés, Se mira, fue- una se noticia. fue resfriada. Claro. Bien. Claro. Estaba bien, está bien. ¿Está enamorada de nuevo? resfriada. ¿Está enamorada? ¿Está en pareja? Se habla de que tiene un nuevo novio. Bueno, yo la verdad que para tanto no sé. Dale, La no le preguntaste, confidencialidad dale. del Lo tema- primero que le preguntan a una amiga, a un amigo. No, le pregunté cómo está, me dijo que estaba bárbara, se la veía bárbara. Está divina. Con sus dos criaturas divinas. Y bueno, obviamente tiene derecho a tener un... Obvio, algún por eso romance es- Pero algún día, claro. pero Vale. de eso no hablamos. Bueno. Ana, no Está te muy molestamos linda. más, ¿eh? Gracias por Y este otra móvil. cosa más. Dime, Sí. dime, sí. Dale. No, les quería agregar que algo muy importante que me acuerdo que en su momento hablamos en el programa de ustedes, Sí. que hizo las paces con su familia, que eso también es muy bueno. Ay, qué Qué bueno, eso bueno. está muy bueno. Qué bueno. Qué Qué bueno. alegría, Se amigó ¿eh? con Mamá los y sus papás, hermanas. se Qué amigó con las alegría, además por los hermanas. chicos también, para que tengan Claro. a sus tíos, abuelos. Qué La bueno. verdad que sí. Muy bueno. Ana, Así que ahora eso está sí, muy un bueno. aplauso enorme. Gracias Martín. Ahora sí, ¿Está Martín ahí chao. también? Sí. Gracias, Martín, beso grande. Gracias. Muy Sí, lindos chicos, dedos, acá Martín. estamos. Muy lindos Para dedos. ustedes también. Lindo estar. Gracias. ¿Viste la mano tremenda cómo funciona? Chao, nos vemos. Horas Gracias, así. Gracias, Ana.